El motor 350 de Royal Enfield es un tanque. Pero hay 5 hábitos comunes que lo están matando lentamente sin que te des cuenta. Creemos que por ser una máquina robusta lo aguanta todo. Pero nos hemos vuelto blandos. Y tratamos al hierro como si fuera plástico desechable. Hoy en Boxes Norte Bazar vamos a desarmar tus creencias. Te voy a enseñar qué estás haciendo mal exactamente. Si quieres que tu moto llegue a los 6 dígitos en el odómetro, deja de hacer esto hoy mismo. Bienvenidos a la supervivencia mecánica. Error número 1. El mito del calentamiento en ralentí. Nos han metido en la cabeza que hay que encender la moto y dejarla allí, temblando en el garaje durante 10 minutos mientras nos ponemos la chaqueta. Error fatal. Tienes que entender que el J-Series es de carrera larga y refrigerado por aire/aceite. No hay radiadores de agua ni ventiladores milagrosos. Dejarlo 10 minutos parado al arrancar genera puntos calientes innecesarios. Estás asando las válvulas y el cilindro, porque ese hierro está diseñado para disipar el calor con el viento golpeándolo de frente. ¿El consejo del Yugat? Arrancar, esperar 30 segundos a que el aceite suba a la culata y salir suave. Deja que el motor despierte mientras te mueves. Error número 2. Rodaje demasiado suave. Acabas de sacar tu Royal Enfield del concesionario. Estás aterrorizado. Vas pisando huevos porque estás en rodaje. Y cometes el segundo gran error. No variar las revoluciones durante los primeros 500 kilómetros. Ir por la autopista a 80 kilómetros por hora constantes durante horas es una sentencia de muerte para la compresión de tu motor. ¿Por qué? Porque si el motor siempre va a la misma velocidad, los segmentos del pistón no asientan bien contra las paredes del cilindro. Necesitan presión variable para sellar. La acción correcta es recomendar cambios de ritmo constantes sin llegar al corte. Acelera, retén con el motor. Cambia de marcha. Haz que el motor respire y trabaje duro, pero sin abusar de las zonas rojas. Error número 3. Ignorar la tensión de la cadena. ¿Qué tiene que ver la cadena con la vida del motor? Te preguntarás. Todo. He visto mecánicos de asfalto tensar la cadena hasta dejarla como una cuerda de guitarra. Es un desastre. Una cadena demasiado tensa tira del eje de salida de la caja de cambios, dañando el rodamiento interno del motor. Ese rodamiento está pensado para girar, no para soportar una fuerza lateral constante de cientos de kilos cada vez que pasas por un bache y el basculante baja. En pantalla te muestra la holgura correcta que debe tener. Es mejor llevarla un poco suelta y que suene a llevarla tensa y reventar las entrañas de tu máquina. Error número 4. El vicio de las bajas revoluciones. Este es el error de los románticos que quieren escuchar cada pistonazo. Ir en quinta marcha a 40 km por hora, picando biela. Suena muy clásico, sí, pero estás destrozando tu máquina. Cuando fuerzas el motor a empujar la masa de la moto desde tan abajo, esto genera un esfuerzo enorme en los cojinetes del cigüeñal. Es como intentar levantar 100 kilos desde el suelo sin flexionar las rodillas. Algo se va a romper. El motor 350 tiene mucho pare, pero no es mágico. El consejo de oro. Escucha el motor, si vibra feo, baja una marcha. Mantén la aguja donde el motor se sienta suelto y feliz, no ahogado. Error número 5. Aceite incorrecto y nivel. Y llegamos a la sangre de tu leyenda. Ya os hablé del asesino silencioso en otro de nuestros vídeos, échale un vistazo para no equivocarte con el aceite. Pero hay un error aún más básico. El ojo de buey.
Muchos usuarios no revisan el ojo de buey con la moto nivelada, rodando con menos aceite del necesario en un motor que depende de él para enfriarse. Si miras el nivel con la moto apoyada en la pata de cabra, estás leyendo mentiras. Este motor no solo usa el aceite para lubricar, lo usa para arrastrar el calor fuera del pistón. Si llevas medio litro menos porque lo mediste mal, estás cocinando tu motor Hoa Series a fuego lento. Súbela al caballete central, nivela y asegúrate de que el nivel está en la línea superior. Conclusión. El J-Series te llevará al fin del mundo si tú sabes entender su lenguaje. No es una moto moderna de plástico que lo perdona todo. Es una máquina analógica que exige respeto. Ahora te toca a ti confesarte. ¿Cuántos kilómetros tiene tu Jade Series y qué aceite estás usando? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber quién está cuidando realmente su montura. Nos vemos en la ruta, hermanos.